Tener un negocio exitoso es el sueño de muchas personas. Tener más tiempo libre, ser tu propio jefe, ganar mucho dinero. Y aunque para algunos esto ya es una realidad, para otros tener un negocio puede ser más que un sueño, una pesadilla. ¿Sabes por qué? Porque nadie nos enseña cómo crear negocios. Es básicamente como si tuviéramos que saltar por primera vez de paracaídas, sin instructor y sin paracaídas. Y bueno, después de mucho tiempo encontré a este instructor que yo y cualquier otro emprendedor necesita para empezar un negocio desde cero y administrarlo de forma exitosa. Mi instructor, sí, es un libro, se llama Business Coach, y en este video te voy a enseñar los 7 pasos que necesitas seguir para crear un negocio desde cero. Eso sí, si quieres un video sobre cómo puedes crear un negocio de la noche a la mañana, velo a buscar a otro lado. Este video no se trata de eso, no te quiero vender falsas expectativas. Aquí lo que te quiero enseñar es cómo puedes crear un negocio bien hecho, un negocio que pueda crecer, aprender sobre cómo hacer un plan de negocios, sobre el marketing, sobre las finanzas de tu negocio e incluso hasta saber que puedes salir a bolsa en algún momento. Eso es lo que busca este libro y lo que busco yo compartiéndotelo en este video. Crear negocios bien hechos. Y el primero de los pasos para cualquier negocio es tener un plan. Tener un buen plan desde el principio es lo que diferencia a un negocio que probablemente sea exitoso de uno que desde el principio está destinado a fracasar. De hecho, hay una estadística que desmotiva a muchas personas de emprender y es que 9 de cada 10 negocios fracasan antes de cumplir 5 años. Eso ya no suena tan padre, pero como no quiero que te desmotives, ¿qué te parece si vamos a hablar con Rodrigo Coutinho, el autor de este libro, para que te dé un pequeño mensaje? Rodrigo, en tu libro mencionas esta estadística de que 7 de cada 10 negocios fracasan antes de su año 3 de vida y de los que sobreviven, otros 2 fracasan antes del año 5. ¿Qué le dirías a una persona que quiere emprender que ve esta estadística? Que la estadística es 100% real. Y yo quise poner en este libro la estadística para que la gente se dé cuenta que emprender mal hecho te va a llevar al fracaso. A ver, Mariano, la estadística es real, pero esa es la estadística actual de los negocios en México y en América Latina. Esta estadística es real porque los negocios no son construidos con los conocimientos para hacerlos bien, formal y en grande. Yo creo que un emprendedor educado que estructura formalmente su negocio con todos los pasos, con un plan de negocio, con una estructura bien hecha, legal, fiscal, contable, financiera, tiene las probabilidades de su lado. Entonces, esa estadística yo quise mostrarla para que la gente le dé miedo, porque es una estadística de terror, pero es una estadística que estoy más que seguro que va a cambiar y obviamente se van a reducir la cantidad de negocios que fracasan una vez que los emprendedores conozcan de estos temas, los apliquen en sus emprendimientos desde el principio y eventualmente los vean crecer. Tú emprendes con obstáculos reducidos cuando haces bien las cosas. La mayoría de los negocios fracasan, Mariano, porque les cayó algún problema que tuvo que ver con una mala planeación desde el principio. Entonces, aprendiendo a hacer negocios bien hechos y formales, estoy más que seguro que vamos a ver que la estadística cambie en los próximos años y que cada vez emprender sea más fácil, obviamente también más competido. Así que tenemos que ir innovando para ofrecer mejores productos, mejores servicios, más calidad, y eso nos va a dar la formalidad para hacer incluso hasta crecer a nuestros países. Bueno, después de eso creo que ya puedes estar un poco más tranquilo, más motivado para saber que puedes empezar y crecer un negocio, y si tienes un buen plan, tus probabilidades de éxito suben mucho. Y bueno, Business Coach es básicamente como esa guía, ese plan detallado paso a paso. Ahora, otra advertencia pequeña, y es que aunque quisiera resumirte este libro, literalmente es imposible. Este es de esos libros en los que cada página tienes un concepto, una nueva idea, una nueva estrategia que seguir. Entonces literalmente podría ser como un video por cada página de este libro. Aún así voy a hacer como todo lo posible para resumirte, para darte un camino que tienes que seguir para crear tu negocio desde cero. Te recomiendo que tengas una pluma a la mano para que vayas tomando notas, para que vayas haciendo una lista de cosas por hacer mientras te las voy diciendo. Y ya si tienes dudas o si quieres meterte más a fondo, pues bueno, agarras tu libro, te vas a ese capítulo y aprendes sobre ese tema en específico. En esta primera fase de planeación, tienes que tener súper claro qué es lo que va a vender tu negocio, a quién se lo va a vender,
el tamaño del mercado, clientes potenciales que hay allá afuera, si hay competencia, gente que esté vendiendo cosas similares a ti, cuántas de esas personas pues están cerca de ti en cuanto a área geográfica, presupuesto, nombre de negocio, entre muchas otras cosas. Todo eso lo tienes que tener en tu plan desde el día 1. Y aunque sí podría parecer como una parte un poco tediosa, porque cuando queremos empezar un negocio es, órale, mañana empiezo a vender mis productos. La verdad es que hacer esta planeación es una gran parte de los negocios que tienen éxito, de los negocios que fracasan. Entonces, no te lo saltes, esto va a ser la base de todo. Como te dije, toma un cuaderno, una libreta, una hoja, lo que sea, y empieza a escribir. ¿Qué es exactamente lo que voy a vender? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es mi cliente perfecto? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cómo me voy a llamar? Todo eso defínelo desde ahorita. Ya que tienes estas preguntas resueltas, el segundo paso es, digamos, ya empezar a tomar acción, y para esto entramos en la fase número 2, que es formación. Una de las cosas más indispensables si quieres que tu negocio crezca y crezca bien es darle formalidad a este negocio. Esto incluye, por ejemplo, empezar a hacer el branding de tu marca, que es básicamente escoger los colores que te van a representar, tu logotipo, la identidad, incluso la visión, la misión del negocio. Y de verdad te recomiendo que dediques mucho tiempo en esto. La imagen de tu negocio es algo que lo va a diferenciar de todos los demás. Allá afuera hay muchos negocios que lo hacen al ahí se va, que ni siquiera le dan importancia a su logotipo, a sus colores, a su identidad de marca, y por eso no crecen. Tú no quieres que te pase eso. Pero también el darle formalidad a un negocio es tenerlo en internet. Compra tu dominio, haz tu sitio web, hay herramientas muy fáciles para hacerlo hoy en día, pero esto es súper importante. Como dice Bill Gates, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Créeme, no quieres estar en la situación en la que tu negocio crece muchísimo y ahora sí te dan ganas de comprar tu dominio, de abrir tus redes sociales, y te das cuenta de que hay otro negocio que ya está utilizando ese nombre, o ya no tienes disponible ese dominio y tienes que cambiar o tienes que comprarlo a un precio carísimo. Entonces mejor que eso sea de las primeras cosas que haces. Y sí, también, aunque no nos llame la atención a nadie, el hecho de darle formalidad a un negocio incluye registrarlo en Hacienda para pagar impuestos y sacar todos los permisos y hacer todos los trámites que se necesiten. Es otra parte tediosa que, como digo, pues a nadie nos gusta hacer, pero es súper importante si quieres darle formalidad y crecer tu negocio. Rodrigo, ¿cuál es la importancia de darle formalidad a un negocio? De registrarlo, de darlo de alta en Hacienda, de hacer un plan y no solamente hacerlo como al ahí se va. A ver, la cultura del ahí se va se tiene que acabar en México y América Latina. Hacer negocios mal hechos nos lleva al problema que hoy tenemos en estos países. Cientos de miles de negocios chiquitos de una sola persona sin posibilidades de crecer, sin crear empleo, sin pagar impuestos, sin contribuir al desarrollo económico de México formal. Necesitamos que los emprendedores hagan las cosas bien. Y hacer las cosas bien es conocer todas las licencias que vas a necesitar, darte de alta ante las autoridades fiscales, abrir una cuenta bancaria, formalizar tus ingresos, crear un buró de crédito, un historial crediticio que eventualmente te permita crecer, contratar gente, crecer en número de colaboradores, crear un equipo, obtener recursos de financiamiento o de inversionistas para poder detonar el crecimiento de tu negocio si es que tienes un buen producto o servicio. Yo creo que tenemos que terminar y romper tajantemente con esta cultura de, como acabas de decir, el ahí se va. El ahí se va, déjaselo para lugares donde queremos cosas mal hechas. En América Latina ya es tiempo de que los negocios se hagan bien, formales y en grande. ¿Por qué no que de América Latina salgan los próximos Ubers, los próximos Facebook, los próximos Google, los próximos Elon Musk? ¿Por qué no llevar al potencial que tenemos en América Latina al mundo entero? Y la única manera de poderlo hacer es haciendo las cosas bien. Así que antes de empezar un negocio, Mariano, hay que conocer todo lo que necesitamos hacer, todos los procedimientos, hacer un plan de negocio bien estructurado, delinear todos los procesos que voy a tener que seguir, y aunque no nos guste, hay que cumplir con todos los permisos, licencias y requisitos que las autoridades nos piden para emprender en todos estos países. Sin negocios bien hechos, olvídate, jamás vas a poder crear sueños grandes, y eso es lo que necesitamos para los latinoamericanos. Entonces sí, también como ya nos dijo Rodrigo, darle formalidad a un negocio es lo que nos puede ayudar a hacerlo crecer. Pero ahora sí, el tercer paso, que en lo personal es el que más me gusta, es aprender sobre mercadotecnia y ventas. Un negocio necesita vender a como dé lugar. Si no hay ventas, básicamente no hay negocio. Entonces,
Para mí hay 3 puntos súper importantes en este tema de la mercadotecnia y las ventas. Número 1, como te dije hace unos minutos, tu negocio hoy en día sí o sí tiene que estar en internet. Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Y sí es cierto, los negocios físicos tienen algunas ventajas. Quizás puedes dar más confianza a tus clientes, les puedes crear una experiencia a la hora de comprar, creas presencia, pues si tienes un letrero en un centro comercial o algo, pues es una forma de que la gente te conozca, pero un negocio en internet básicamente multiplica todo. Un negocio en internet es básicamente una tienda que está abierta para todo el mundo y que pueden entrar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y que no se va a enfermar y que no te va a pedir vacaciones. Entonces, para mí es algo que tienes que aprovechar sí o sí si quieres tener un negocio exitoso hoy en día. Número 2, aprender a vender en redes sociales. Y sí, es un poco parecido al punto anterior porque al final es estar en internet, pero aprender a crear contenido en redes sociales para vender de verdad es como un arte. Créeme, si solamente empiezas a subir a una página fotos de tus productos y promociones, hoy hay 2x1, hoy tenemos el 40% de descuento en tal, no vas a llegar a muchas personas. En cambio, si creas una estrategia para crear valor, incluso para entretener a la gente, eso sí te van a seguir y de vez en cuando les puedes meter una que otra publicidad para vender, porque al fin y al cabo ese puede ser tu objetivo con las redes sociales, llegar a más personas y después vender. Como dice Gary Vaynerchuk, es como un jab, 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 right hook. Dar valor y después vendes. Y número 3, siempre debes enfocarte en tener una muy buena atención al cliente. Si el cliente tiene una muy buena experiencia comprando contigo, o incluso si tiene una mala experiencia, un problema, y tú se lo logras solucionar rápido y bien, ese es un cliente que va a confiar todavía más en ti, sabe que aunque tenga problemas, se lo van a solucionar rápido. Entonces, tener una muy buena experiencia y atención al cliente es indispensable para un negocio exitoso. Si alguien tiene una mala experiencia en un negocio y no se lo solucionan bien, esa persona no va a volver a comprar ahí e incluso le van a dar ganas como de decirle a las demás personas que tampoco compren ahí porque es una mala experiencia. Asegúrate que tus clientes mejor te recomienden. El paso número 4 es el tema de la administración. Que siendo honestos, la mayoría de negocios empiezan con 1, 2 personas, quizás una familia, pero como te dije desde el principio, la idea con este negocio es que pueda crecer. Tarde o temprano, si tu negocio sigue creciendo, vas a necesitar empezar a contratar más gente, organizar toda tu empresa, agilizar los procesos. Y ahí es donde entra toda esta parte de organización y administración del negocio. Y esta parte en específico de los negocios me gusta mucho porque es cuando un emprendedor deja de enfocarse en trabajar tanto para el negocio y se enfoca más en trabajar en el negocio. Me explico. Por ejemplo, si tienes una pastelería, te dejas de enfocar tanto en tú ponerte a hornear, a hacer los pasteles y te enfocas más en contratar quizás a las personas que hagan los pasteles por ti, que los hagan mejor, en ver cómo puedes conseguir mejores proveedores, en cómo puedes agilizar los procesos, en organizar todo para que cada persona sepa dónde está cada cosa. Es muy diferente esta etapa en la que ya tienes que trabajar con todo un equipo. Sí, quizás lo ves como un poco lejano, un poco más avanzado, sobre todo si estás apenas empezando un negocio, pero créeme, es súper importante empezar a aprender de esto desde ahorita, porque tarde o temprano si creces vas a tener que tener pues quizás el área legal, el área contable, el área de ventas, el área de proveedores, el área de atención a clientes. Y yo les puedo decir con mi experiencia en mi negocio, que básicamente es crear contenido y que de ahí salen otros negocios, les puedo asegurar que es algo muy diferente, muy interesante el hecho de empezar a trabajar con un equipo, pero también puede ser bastante caótico si no tienes los procesos necesarios. Por eso es súper importante que empieces a aprender desde el inicio. Ahora, el paso número 5 también es de los más importantes y ya sé, esto lo he dicho en varios pasos anteriores, pero pues cada uno tiene su importancia. Pero en este caso creo que me vas a dar la razón. Y es que el quinto paso es aprender sobre finanzas y contabilidad de tu negocio. Un negocio que administra mal su dinero es un negocio que no va a durar. Si vas a empezar un negocio, desde el día 1 tienes que tener claro y quitarte de ideas, de paradigmas, de tabús. Tu objetivo al crear un negocio es hacer dinero. Punto. ¿O crees que Apple está haciendo celulares porque le gusta hacer celulares? ¿O que Coca-Cola está haciendo coca para que nadie tenga sed en el mundo? No, están ahí para hacer dinero y eso no está mal, es una idea que nos tenemos que quitar todos. Tu objetivo con un negocio es hacer dinero aportando un valor. Para tener un negocio exitoso debes de saber muy bien cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos, si tienes préstamos, si tienes créditos, tienes que saber los impuestos que estás obligado a pagar mes tras mes. Y al final de todo, un negocio bien estructurado debe de tener su hoja de balance y su estado de resultados, que básicamente esto es lo que le dice a una persona que ve desde afuera la empresa
Le dice si está teniendo ganancias, si está teniendo pérdidas, cuál es su rentabilidad, cuánto debe la empresa, cuál es el crecimiento que está teniendo. Todas las finanzas de una empresa están resumidas en su hoja de balance y en su estado de resultados. De hecho, todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a hacer públicas sus finanzas porque es una parte importantísima para, como inversionista, saber si quieres invertir en un negocio o no. Tú te puedes meter, por ejemplo, a la página del corporativo de McDonald's, te vas a la parte de Investors y ahí puedes saber exactamente cuánto ganó McDonald's el año anterior y los años antes que ese. Sí, en este ejemplo es McDonald's con sus miles de millones de dólares ganados al año y lo que quieras, pero tu objetivo es crear un negocio que esté bien estructurado y que pueda crecer a ese nivel. Y para esto tienes que tener 100% claro cómo están las finanzas en tu empresa. Cuando estás empezando tu negocio, pues lo puedes hacer tú solito y seguramente lo vas a necesitar hacer tú solito, pero conforme vas creciendo, sí es muy recomendable que empieces a contratar a un contador, sobre todo para el tema de los impuestos, de las deducciones, de facturas y esas cosas que tanto nos gustan. Hasta ahora ya tendrías unas muy buenas bases para que tu negocio funcione bien, pero sobre todo si vendes productos físicos, hay un tema que yo diría que es lo más complicado hasta para las empresas más grandes del mundo: la operación y distribución. Y es que supongamos que somos Apple y vamos a sacar el nuevo iPhone 15. Ya quedó todo listo, está todo perfecto, padrísimo el celular, pero ahora, ¿cuántas unidades hago del iPhone 15? ¿Cuántas del iPhone 15 Plus? ¿Cuántas del iPhone 15 Pro? ¿Cuántas del iPhone 15 Pro Max? ¿Cuántos de cada color? ¿Cuál se va a vender más? Y luego, ya que los tengo hechos, ¿dónde los voy a almacenar? ¿Cómo los voy a mandar a cada país para que haya en cada tienda del mundo todos los colores disponibles en todo momento? Es muy complicado este tema y por eso escuchamos todo el tiempo que hay empresas que o se quedaron sin inventario, sin stock, o al contrario, que hicieron de más y pues ahora están perdiendo dinero. Es de verdad súper interesante este tema, aprender sobre economías de escala también, que básicamente es que cuanto más haces de un mismo producto, pues más barato te va a salir producirlo y pues por lo mismo es probable que tengas un mayor margen de ganancia, pero al mismo tiempo si te pasas del stock probablemente tengas pérdidas. También todo el tema de importaciones, exportaciones, porque pues queremos que tu empresa sea internacional y todo esto de lo que hemos hablado sin nunca perder la calidad de tu producto. Pero bueno, al final de todo esto, el tener un negocio bien estructurado, créeme que vale la pena. El último paso del que te habla este libro es del crecimiento que puede tener tu empresa, de la opción de las franquicias, de crecimiento internacional y también del nivel máximo, por así decirlo, al que puede aspirar cualquier empresa, que es entrar a la bolsa de valores. Sí, así como en México puedes comprar acciones de Alsea, de Bimbo, de Banorte, entre otras, o de empresas estadounidenses como Starbucks, Apple, Microsoft, Tesla, la que tú me digas, también podría ser que en algún punto las personas puedan comprar acciones de tu empresa. Ojo, como siempre te digo, no te quiero engañar, no te quiero vender que es fácil porque para nada lo es, pero al fin de cuentas ahí está la posibilidad. Si tienes una empresa bien estructurada y que tiene buen potencial de crecimiento, ¿por qué no? Podrías pensar en entrar a cotizar a bolsa en algún momento. No es nada fácil, de nuevo, pero la puerta está ya abierta para las mejores empresas. ¿Y sabes qué? Este libro está hecho para crear ese tipo de empresas, para cambiar la vida de muchas personas, pero también para cambiar el rumbo de un país. Rodrigo, Business Coach en lo personal es un libro que llevaba esperando desde hace 2 años que lo mencionaste por primera vez. Money Coach es un libro que está cambiando las finanzas personales de la gente. Investor Coach los enseña a invertir y a crear un patrimonio para ellos, pero Business Coach crees que puede ir un paso más allá y cambiar no solamente la vida de una persona, sino el rumbo de un país completo. No, a ver, Business Coach, el tercer libro de la serie, va a ser transformador para la economía. ¿Por qué? A ver, Money Coach te arregla tus finanzas personales para ti, lo cual eventualmente te lleva a poder invertir y crear patrimonio. Investor Coach, el segundo libro de la serie, te enseña a invertir. Pero tanto Money Coach como Investor Coach te dejan más a ti que a otros. Business Coach es el verdadero transformador de la economía. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un negocio, Mariano, estás creándote un patrimonio para ti y para tu familia. Estás creando un legado empresarial para tus siguientes generaciones, sobre todo si haces un negocio bien formal y que en cuanto a grande se refiere pueda vivir por muchas generaciones. Pero con un negocio no nada más creas algo para ti, creas empleo
que le puede dar negocio a decenas o a cientos o, ¿por qué no, a miles de colaboradores que van a trabajar para tu negocio eventualmente? Con Business Coach vamos a crear empresas que aporten a la economía, que paguen impuestos, que contribuyan a las finanzas del país y sobre todo que aporten al PIB. Aportar al PIB nos va a permitir crear un pastel más grande, una economía más grande, nos permite repartir más de ese pastel a la gente, sacar a muchísimas personas de la pobreza, crear una clase media mucho más sólida y además innovar, ofrecer cada vez mejores productos y servicios de calidad en una empresa, en un ambiente de libre competencia y de libre mercado que eventualmente puedan ofrecerle a la gente mejores servicios, mejores negocios desde el punto de vista consumidores. ¿Qué te puedo decir? La creación de negocios y el emprendimiento nos deja a todos. Si un gobierno quiere hacer crecer a un país, tiene que fomentar el libre mercado, la creación de empresas, la sana competencia, hacer todos los esfuerzos posibles porque emprender sea lo más rápido y lo más sencillo posible. Los países en donde los negocios se crean más rápido, con menos permisos, con menos licencias, con menos trabas, son los países más exitosos. Y si queremos negocios exitosos, necesitamos también que las instituciones se pongan de nuestro lado, del lado del emprendedor. ¿Por qué? Porque le va a llover a todos. Así que yo no creo que Business Coach tal vez pueda generar un impacto. Yo estoy seguro que Business Coach va a transformar a la economía de todos los países en donde estos esfuerzos se van a implementar. Claro, no es pregunta, es una afirmación. Es una afirmación. Es una afirmación. Yo estoy seguro que en muchos años cientos de miles de negocios van a haber surgido de estos esfuerzos. Estoy seguro que mucha gente va a llegar conmigo años después y me va a decir, ¿sabes qué, Rodrigo? Gracias a esto emprendí y hoy mi familia y yo tenemos lo que tenemos. ¿Qué tal? Estoy seguro que así va a ser. Y así va a ser y me encanta esa idea. Vamos a compartirlo mucho. Como decíamos, que las instituciones, que las escuelas empiecen a promover. Esto debe ser una lectura obligada. Toda la serie debe ser una lectura obligada, yo creo que desde secundaria. O sea, un plan de educación de secundario preparatoria que no está implementando estos temas sigue impartiendo puras materias de la Grecia antigua. Por Dios, necesitamos educar a México y América Latina en temas de negocios, finanzas, inversiones. Eso es lo que realmente nos va a aportar. Totalmente de acuerdo. Y si las escuelas por ahora no lo hacen, lo vamos a difundir por aquí mucho en el canal. Tenemos todo el material para que si no te lo enseñaron, tú lo puedas aprender por ti mismo. Claro que sí. Lo tienen por acá abajo en la descripción. Y gracias, Rodrigo, autor de esta gran serie de libros. Gracias, Rodrigo. Con gusto, Mariano.